Seguramente me imagino que tú estarás de acuerdo conmigo, supongo. Una de las cosas que a mí me encanta de la Biblia, y son muchas cosas que a mí me gustan de la Biblia, muchísimas, es que la Biblia nos habla de la vida real. La Biblia nos habla de la vida real. La Biblia no es un libro de ideales, aunque hay ideales. La Biblia no es una Biblia que nos habla de una cierta utopía, aunque también, en el menor sentido de la palabra, también hay cierta utopía. La Biblia no es un libro que nos habla de que cuando el momento en que creemos en el Señor, ya todo se va a arreglar y no va a haber ningún problema y vamos a ser felices y vamos a comer perdices. La Biblia no nos dice eso. La Biblia es un libro muy realista. La Biblia nos habla del bien y del mal. La Biblia nos habla de la salud y de la enfermedad. La Biblia nos habla de personas que son muy buenas y muy generosas y personas que son tóxicas también. La Biblia nos habla del cielo y del infierno, del diablo y de Dios. Es decir, la Biblia nos habla de todo, hermano, absolutamente de todo. Hasta el punto de que la Biblia también nos habla de contiendas y de peleas. Fijaros hasta dónde llega la palabra de Dios. No solamente nos habla del cielo, no solamente nos habla de la eternidad, no solamente nos habla de Cristo, sino que también nos habla de que nos peleamos, nos enfrentamos, nos luchamos los unos con los otros, perdemos el control, tenemos ira los unos también con los otros. La Biblia nos habla de peleas, de contiendas, de discusiones, y lo hace de una forma tan real como solamente la Biblia lo puede hacer. Peleas entre hermanos, no solamente peleas, digamos, entre hermanos en la iglesia, no, la Biblia nos habla de peleas entre hermanos de sangre, de hermanos se lo pregunten a José, a su hermano, de peleas entre hermanos de sangre. Por supuesto nos habla también de peleas entre miembros de la iglesia. Es decir, la Biblia es un libro tan real que nos habla de situaciones muy reales. Déjame decirte 3 ejemplos de lo que estoy hablando, de lo que estoy comentando. El primero es los pastores del ganado de Lot y de su tío Abraham, como recordaréis, tuvieron una discusión. Y tuvieron una discusión por motivos de ganado. Los pastores del ganado de Lot se pelearon con los pastores del ganado de Abraham. Y llegó un momento en que Lot y Abraham se tuvieron que separar. Se tuvieron que separar porque sus respectivos pastores, con sus respectivos ganados, se pelearon y tuvieron un altercado, contiendas entre ellos. Los apóstoles, si recordáis bien también, los apóstoles se enfadaron contra Juan y Jacobo, porque Juan y Jacobo tuvieron la desfachatez, el descaro de decirle: Señor, cuando sea tu reino, unos de nosotros va a poner a la izquierda y otros se va a poner a la derecha. Vamos a gobernar contigo. Y eso llegó a oídos de los apóstoles. Llegó a oídos de los apóstoles y, si recordáis, pues se pelearon, tuvieron una contienda también. Los propios tuvo que intervenir Jesús para decirle que lo importante era que nos humillaran, ¿no? Pero se enfadaron porque ellos quisieron estar en el gobierno de Jesús, uno a la derecha y el otro a la izquierda, y se enfadaron por ese motivo. Y el tercer ejemplo que yo quiero darte esta tarde de lo que estamos hablando es en Filipenses, en el libro de Filipenses. El libro de Filipenses el apóstol Pablo nos habla de dos mujeres que solamente conocemos, que se llamaban Evodia y Síntique, que habían sido colaboradoras de Pablo, y por alguna razón que desconocemos, que no sabemos, se habían peleado. Estas dos mujeres de Dios, colaboradoras de Pablo, se habían peleado, y el apóstol Pablo le pide que sean de un mismo sentir. Estos son 3 ejemplos nada más de los muchos que podemos ver en la Biblia y que te voy a contar del mundo y de otros momentos. Hay momentos y situaciones en que nos peleamos, nos enfrentamos, tenemos contiendas. Durante 2 semanas hemos estado viendo la vida de Bernabé, y hemos estado viendo que Bernabé es un hombre generoso, hemos estado viendo que Bernabé es un hombre que consuela, hemos estado viendo que Bernabé es un hombre que confiaba absolutamente en los demás, un hombre que daba segundas oportunidades, un hombre que confió en el apóstol Pablo y se lo presentó a los discípulos que no querían saber nada acerca de él, un hombre que cuando lo comisionan a Antioquía y ver cómo la Antioquía, los gentiles se estaban convirtiendo,
y él exhorta a aquellas personas a seguir, a perseverar en la fe, y se convierte, y no se enfada porque dice, no, entre los gentiles no puede haber que no se convierta, solamente entre los judíos. Al revés, se alegró un montón, se alegró, tuvo gozo de ver que Dios estaba haciendo su obra entre los gentiles. Y vimos también que era un hombre lleno de fe, un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre lleno realmente del poder de Dios. Y no solamente eso, vimos también que tuvo la sabiduría, la humildad de ir a por Pablo, que se encontraba en su tierra, a ir por Pablo para que le ayudase en Antioquía. Él se podía haber quedado allí como maestro, como pastor, como predicador, y sin embargo él fue a buscar a Pablo porque era demasiado trabajo para él. No podía llegar a todo ese grupo, y sabía que Pablo tenía dones que él no tenía en cuanto a la enseñanza y la predicación. Y fue por Pablo y se lo trajo. A partir de ese momento estuvieron trabajando juntos. Vimos también cómo hay una hambruna en Israel, en Jerusalén, y la iglesia de Antioquía, al cabo de un tiempo, comisiona a Pablo y a Bernabé y les lleva una ofrenda para que vayan a Jerusalén a llevar la ofrenda para ayudar a las personas, a los hermanos que estaban pasando necesidad. Vuelven a Antioquía y allí, en un culto, en un tiempo, el Señor los aparta. El Señor los aparta para las misiones. Y Pablo y Bernabé, comisionados por el Espíritu Santo, es enviado a la obra de Dios. Esto es más o menos un poco el resumen de lo que hemos visto durante estas 2 últimas semanas con respecto a Bernabé. Pero Bernabé era un hombre, como tú y como yo. Bernabé era un hombre, era una persona. Por lo tanto, Bernabé tenía los pies también de barro, como lo tenemos todos nosotros. También tenía sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Y lo que dice en Hechos capítulo 15, versículo 36 al 41. Hechos capítulo 15, versículo 36 al 41. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Hay un autor cristiano, Campbell Morgan, y yo tengo varios libros de él, y eso hace una reflexión en cuanto a este texto. Él dice en su comentario a este texto, y dice: me siento enormemente confortado cada vez que leo ese texto. Me siento agradecido por esta revelación acerca de la humanidad de estos hombres. Si nunca hubiese leído que Pablo y Bernabé tuvieron una confrontación, me hubiese asustado. Estos hombres no eran ángeles, eran hombres. Estos hombres no eran ángeles, eran hombres. A veces tenemos la cosa de idealizar a ciertas personas, de idealizar a ciertos hombres. Idealizamos a David, decimos David, pero David fue un hombre que tuvo sus pasiones también. David fue un hombre que metió la pata, y de qué manera. Idealizamos al apóstol Pedro y decimos el apóstol Pedro, pero Pedro también fue un hombre que tuvo también sus momentos muy complicados y muy malos también. Abraham también, decimos Abraham, el padre de la fe, pero Abraham mintió descaradamente también con sus propias cosas, porque ocultó que también era su prima. Es decir, cuando tú vas a la Biblia, tú vas a los hombres y las mujeres, y todos tienen los pies de barro, todos tienen sus puntos ciegos, todos tienen sus momentos como hombre. El único que aparece en la Biblia que nunca en ningún momento se ve algo carnal, es Jesús. Jesús todo fue, no hubo ninguna mancha, no hubo ningún pecado, etc. Pero los grandes hombres, los hombres y las mujeres que aparecen en la Biblia, sí. Y con Bernabé, también con Pablo, pero con Bernabé encontramos esto. Bernabé era un hombre de Dios. Bernabé era un hombre, en andaluz podríamos decir que era un trocito de pan. Un trocito de pan. Ojalá hubiese muchos trocitos de pan como Bernabé en las iglesias. Eso era un hombre que se daba a los demás, confiaba en los demás
vendió su hacienda para ayudar a los necesitados, exhortaba a la gente, les enseñaba, no se quería el dueño absolutamente de nadie, era un hombre que cuando necesitaba ayuda la pedía. Cuando cambia, vimos la semana pasada como hay un momento en que se dice Bernabé y Pablo, Bernabé y Pablo, Bernabé y Pablo, Bernabé y Pablo, y hay un momento en que cambia. Y el autor, Lucas, dice ya, empieza a decir Pablo y Bernabé, Pablo y Bernabé, Pablo y Bernabé, Pablo y Bernabé, y no se ve en ningún momento ni envidia, ni celos, o que se mosquease porque ahora, digamos, el que tenía más liderazgo, porque el que asumía la dirección del liderazgo era más Pablo que él mismo. No se ve, al revés, se ven los dos trabajando, dos hombres de Dios, dos hombres de Dios. Los dos amaban al Señor, los dos estaban sirviendo, los dos tenían dones, los dos hacían miles de kilómetros predicando el Evangelio por todas partes. Pero aquí tuvieron una disputa, aquí tuvieron una controversia. Aquí estos dos hombres de Dios, que habían hecho tanto en la obra de Dios, unidos, se separaron. ¿Por qué se separan? Pues lo está diciendo aquí. Hay un momento en que Pablo dice a Bernabé: vamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están, cosa que es muy buena. Ellos eran apóstoles, habían estado en varios sitios. Vamos a regresar y vamos a ver cómo están los hermanos, cómo está la iglesia, cómo está ese matrimonio, cómo está el fulanito. Vamos a hacer una labor pastoral con los lugares donde hemos estado. Vamos a estar con los hermanos, a los que queremos y se han convertido con nosotros. Y eso está muy bien, hacer esa labor de seguimiento espiritual con aquellos que han conocido al Señor. Y Pablo dice, Bernabé dice, sí, vamos a ir. Me parece una idea fantástica, pero Bernabé dice, pero vamos a llevarnos a Juan Marcos. Vamos a llevarnos a Juan Marcos con nosotros. Y Pablo dice, no, a Juan Marcos no. Y a partir de aquí ocurre lo que hemos visto, ese desacuerdo entre ellos. ¿Quién era Juan Marcos? ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué se pelean por Juan Marcos? Si vamos al capítulo 13, que vimos la semana pasada, capítulo 13, versículo 5, dice, y llegamos a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Aquí es la primera vez que aparece en la vida de todos los hombres, aparece como equipo, aparece Juan. Y Juan se incorpora al equipo. No sabemos cómo lo hace, no sabemos quién toma la iniciativa, no sabemos si lo llamaron a él, si él dijo voy con vosotros. El caso es que él está con ellos y se junta con ellos y va a las misiones. ¿Hay algo más importante que las misiones? ¿Hay algo más importante que el hacer las cosas sirviendo al Señor? Y Juan Marcos pues está durante un tiempo con ellos. Está, fijaros que dice de ayudante, y está trabajando con ellos. Y pasa el tiempo y ocurre algo que lo encontramos en el capítulo 13, en el versículo 13. Dice, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Así que encontramos, hermanos, que por una parte hay un momento en la vida de Juan Marcos que decide hacer un viaje misionero con estos dos hombres y se va a la aventura, se va a predicar el Evangelio. Pero al cabo de un tiempo los abandona. Al cabo de un tiempo se vuelve para atrás y vuelve a su casa, vuelve a Jerusalén. Si tú vas a Colosenses, al capítulo 4, al versículo 10, Colosenses capítulo 4, versículo 10, podremos ver una cosa muy interesante. Colosenses capítulo 4, versículo 10, dice así. Dice, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera a vosotros recibible. Así que encontramos otro dato que es importante, muy importante. Juan Marcos era sobrino de Bernabé. Otros autores bíblicos dicen, porque la palabra tanto sobrino como baratito es muy parecido en el hebreo, algunos dicen que en el hebreo realmente no se habla de sobrino, sino de primo.
de primo. Entonces podría decir Marcos, el primo de Bernabé. Son palabras muy parecidas. Sobrino o primo, eran familia. Eran familia. Juan Marcos, sobrino de Juan Marcos, el sobrino de Bernabé, se va con ellos a la obra misionera. Seguramente en sus charlas, conversaciones, él le podía decir, Tito, háblame de la obra, y no sé, yo entonces lo mismo resulta que Bernabé le contaba los viajes, le contaba las conversiones, le contaba las historias de gente que había conocido a Cristo, y posiblemente poco a poco él entró en esa dinámica de querer acompañar a su tío o a su primo en la obra misionera. Lo mismo también conocía al apóstol Pablo ya. Y también veía el carácter, no lo saben. El caso es que este hombre se va a las misiones, y el caso es que este hombre está durante un tiempo y después se aparta y deja la obra con ellos, deja la obra de Dios y vuelve a Jerusalén. ¿Por qué vuelve a Jerusalén? ¿Por qué vuelve? Hay muchas teorías, no se sabe, porque la Biblia no lo dice. La Biblia no dice por qué vuelve a Jerusalén. Y hay algunas hipótesis, algunas teorías sobre el asunto. Algunos dicen que volvió porque cogió una enfermedad. Esa enfermedad lo debilitó y no tuvo más remedio que volverse para estar en su casa, digamos, para reunirse con su madre y recuperarse de la enfermedad. Otros dicen que se le hizo muy duro el viajar tanto. Estaba acostumbrado a su casa. De hecho, en Hechos nos dice que se reunían en casa de su madre los creyentes. Y para reunirse en casa de la madre tenía que ser una buena casa, tenía que ser una mujer acaudalada, una familia acaudalada. Entonces hay comentaristas que piensan que se le hizo muy duro el viaje, acostumbrado, digamos, a buenas comidas, acostumbrado a tener un buen colchón, acostumbrado a estar en su casa, y esto de salir de aquí, ahora vete para allá, ahora vete para acá, enfermedades, paludismo, esto, lo otro, pues que se le hizo muy duro el viaje y no pudo aguantar más y volvió a Jerusalén. Otros dicen que no estaba conforme con el papel de ayudante, no estaba conforme con él quería ser más, él quería estar a la misma altura que su tío, a la misma altura que Pablo, y eso de ser ayudante, de eso que no, como que aspiraba más, y se cansó. O sea, ser ayudante era limpiar el barco, poner la comida, ayudar en los quehaceres a su tío y a Pablo, servirles, etc. Ser ayudante. Y algunos dicen, posiblemente este hombre lo que quería era a la misma categoría espiritual que tenía Pablo y tenía su tío. Otros dicen que lo que le pasó es que no aguantó que Pablo poco a poco fuese adquiriendo más liderazgo en detrimento de su tío. Y que él veía que su tío cada vez estaba más apartado, que ya no era el que mandaba, por decirlo de alguna forma, que no era el líder, sino que estaba asumiendo Pablo el liderazgo. Y que no quería ver eso. No quería ver eso porque pensaba que podía ser injusto que su tío ya no tuviese la importancia que tenía antes. Y otros simplemente, pues, que dicen que lo que le pasó simplemente es que echaba en falta la comodidad de su casa. Ya está. Que echaba en falta estar en su casa, los buenos potajes, la buena comida, y ya está. Que es lo que echaba en falta a su madre, etc. ¿Qué ocurrió? Ni idea. Estas son hipótesis. No sabemos exactamente lo que le pasó. Lo que sí sabemos es que los dejó. Y al cabo de un tiempo, ha pasado un tiempo, y Pablo dice, vamos a visitar otra vez a las iglesias que hemos levantado. Bernabé dice, vale, pero vamos a llevarnos a Juan Marcos. Han pasado meses. Y Bernabé dice, vamos a llevarnos a Juan Marcos. Y ahí es cuando se origina el problema que tienen y el desacuerdo entre ellos. Fijaros que dice en el versículo 39, dice, y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Te lo vuelvo a decir. Bernabé, el hombre de consolación, el hombre que confiaba en los demás, el hombre que amaba profundamente la obra de Dios y al Señor. Pablo, el hombre que el Señor se le había revelado en el camino de Damasco, el hombre que el Señor lo cambió de la noche a la mañana, el hombre que tuvo una revelación de Dios, que fue llamado a ser apóstol a los gentiles, dos hombres, dos gigantes de Dios.
Pues hay un momento aquí que tuvieron un desacuerdo entre ellos y ese desacuerdo provocó que se separaran. La palabra desacuerdo en el griego es paroxismo. Y esta palabra, hermanos y hermanas, es una palabra que significa, para entendernos entre tú y yo, es una palabra que significa que tuvieron una buena pelea. Eso no es que llegaran a las manos, no es que hubiese un combate de boxeo con los puños, pero sí llegó un momento en que se pelearon. Sí llegó un momento en que discutieron y yo tengo razón y tú no, pues yo sí, pues tú no, pues tal y tal y tal. Y esa es la palabra que denota paroxismo. Hubo un momento en que realmente como que perdieron el control, como que no pudieron contenerse. Dos hombres espirituales, pero como que no pudieron contenerse y se pelearon entre ellos perdiendo el control y echándose cosas el uno al otro. Una pregunta que podemos hacernos, que es una pregunta lícita, una pregunta que podemos hacernos es: ¿quién tuvo razón? ¿Pablo o Marcos? Pues, o Bernabé. Pues déjame deciros que posiblemente, yo no sé tu opinión, pero posiblemente a mí me da la impresión que depende de cómo se mire. Depende de cómo se mire. Si lo miras a los ojos del apóstol Pablo, pues Pablo tenía razón. Si lo miras a los ojos del apóstol Pablo, Pablo tenía razón. Porque Pablo sabía de la importancia del ministerio. Pablo sabía de la importancia de la obra de Dios. Pablo sabía del esfuerzo que había que tener en la obra de Dios. Pablo sabía los sudores y lágrimas que había que tener en la obra de Dios. Y que había días que a lo mejor no podía comer mucho, y había días que él no podía dormir mucho, y había días que él te enfrentaba a gente, y había días que te perseguían, y había días que te tiraban piedras, y había días que querían tu muerte. Y tú estás con una persona que está sirviendo contigo, que está trabajando en la obra de Dios es lo más importante que hay, y se va. Y al cabo de un tiempo quiere volver, y Pablo dice: ¿cómo va a volver? ¿Cómo va a volver si nos ha abandonado? Y en un momento dado, ¿quién nos garantiza que no lo haga otra vez? ¿Quién nos garantiza que no vuelva a dejarnos otra vez y la obra de Dios tiene que seguir adelante? Es decir, Pablo de alguna forma miraba más por la obra de Dios, miraba por la evangelización y las misiones, y no pensaba que los que estaban en la obra de Dios mirasen hacia atrás, como Jesús dijo. En Lucas, en el capítulo 9, versículo 62, Lucas, capítulo 9, versículo 62, fijaros lo que dice. Lucas 9, 62, dice: y Jesús les dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Es como si Pablo dijese: no puede volver, porque es imposible que pueda hacer con nosotros, porque va a volver. Si ya se ha ido una vez y nos ha mandado una vez, lo va a hacer por segunda vez. Eso podría ser desde la perspectiva del apóstol Pablo. Él miraba más la obra de Dios que otra cosa. Ahora bien, también podemos verlo desde la perspectiva de Bernabé. Y la perspectiva de Bernabé, conociendo a Bernabé, como lo estamos viendo en el libro de los Hechos, Bernabé estaba reflejando su carácter tierno, su carácter pastoral, su carácter de confiar en los demás. Si él había confiado en el apóstol Pablo, si había confiado en la gente, ¿por qué no iba a confiar en su sobrino? ¿Por qué no iba a darle una oportunidad a su sobrino? Si su sobrino había metido la pata, ¿ya significaba que ya había metido la pata para toda la vida? ¿Ya significaba que no se le daba una oportunidad? ¿Ya significaba que había que hacer la cruz y se acabó? Por una parte, Pablo lo estaba viendo desde el punto de vista de la obra de Dios, y por otra parte, Bernabé lo estaba viendo desde el punto de vista de un individuo, de una persona que había metido la pata, pero que había que darle una oportunidad, que había que levantarlo otra vez, y que había que decir: contamos contigo, has metido la pata, te has equivocado, pero aquí estamos para poder ayudarte. Uno lo veía de una manera y otro lo veía de otra manera. Uno lo veía en la obra de Dios y el otro lo veía desde concederle una segunda oportunidad, como había hecho toda su vida Bernabé. Un comentarista dice: nadie tiene el derecho de culpar a Bernabé por dar a su sobrino una segunda oportunidad, ni a Pablo por no arriesgarse a él. La razón nos inclina a favor de Pablo, pero el corazón nos inclina a favor de Bernabé.
Pablo y Bernabé se separaron airados y ambos apesadumbrados. Pablo le debía más a Bernabé que a ningún otro hombre. Bernabé se alejaba del hombre que tenía el espíritu más grande de la época y de todos los tiempos. Así que claro que por una parte aquí encontramos estos dos hombres de Dios, uno lo contempla desde una perspectiva, otro lo contempla desde otra perspectiva. Y el caso, hermanos y hermanas, el caso es que los dos se pelean. Los dos tienen ese desacuerdo y los dos se apartan. Con el paso del tiempo, tú vas leyendo la Biblia y con el paso del tiempo vas leyendo otras cartas y otras cosas y te encuentras en un momento dado, te encuentras con un texto en el que dice lo siguiente. Según Timoteo capítulo 4, versículo 11. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 11. Y dice: solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Y tú dices: esta es la última carta de Timoteo. Ya no de Timoteo, de Pablo, ya no va a escribir más. Es la última carta. Han pasado años desde ese episodio que hemos visto en Hechos capítulo 15. Han pasado años. ¿Qué ha pasado con Juan Marcos? Pues no sabemos exactamente lo que ha pasado con Juan Marcos, pero parece ser que la apuesta que dio Bernabé por su sobrino tuvo resultado. Parece ser que Juan Marcos, cuando viajó con él, cambió, tuvo esa segunda oportunidad, tuvo un cambio en la vida de Juan Marcos y siguió en el ministerio, siguió trabajando en la obra de Dios en el ministerio. Y aquí también se ve la generosidad, la nobleza del apóstol Pablo. Porque Pablo podía haberle echado la cruz, Pablo podía haber dicho: no quiero saber nada contigo. Pero Pablo vio con el paso del tiempo que este hombre se había cambiado, que este hombre se había realmente, si metió la pata, se arrepintió y siguió adelante. Que lo que hizo Bernabé dándole la oportunidad fue realmente bueno. Y Pablo, en la última etapa de su vida, dice: toma Marcos y trae contigo. Y fíjate lo que está diciendo: porque me es útil para el ministerio. El hombre que dejó el ministerio, el hombre que dejó de trabajar en la obra de Dios, el hombre que se apartó del ministerio, el apóstol Pablo le está diciendo ahora: tráelo aquí porque me es útil para el ministerio. A mí me parece fantástico, a mí me parece maravilloso, a mí me parece realmente algo tremendo. El hombre con el que él no contaba, que se había apartado, el hombre en el que confió Bernabé, al final el apóstol Pablo reconoce: tráelo porque me es útil para el ministerio. Y confía en él, igual que confió Bernabé. Y fue un hombre ganado para la obra de Dios. Y aquí se ve, como he dicho antes, la nobleza, el carácter que también tenía Pablo de darse cuenta de lo que había ocurrido, comerse su orgullo y decir: es verdad, tú has cambiado y quiero que sirvas conmigo en la obra de Dios. Hasta tal punto, fíjate lo que dice en Filemón, en el versículo 24, Filemón, versículo 24, nos dice: Marcos, dice el versículo 23, te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Pero que entre este grupo de personas que él llama colaboradores está Marcos. Lo llaman colaborador suyo en la obra de Dios, hermano. Es decir, Juan Marcos, el que se marchó por patas, el que corrió, el que no quiso saber nada de la obra de Dios, por el que se pelearon estos dos hombres de Dios, al final se convirtió en un colaborador de Pablo, en un colaborador de la obra de Dios. Es impresionante, hermano. Esto ni 1500 millonistas del cine español pueden hacer esto. Es tremendo lo que ocurre aquí. El hombre que confiaba en los demás, Bernabé, el hombre que confiaba en los demás, que es el título de hoy también, el hombre que confiaba en los demás, la tercera parte, el hombre que confiaba en los demás, confió en Juan Marcos y al cabo del tiempo se vio que esa confianza cobró efecto. ¿Actuó mal Pablo? No, Pablo actuó como un apóstol. No puedo llevar conmigo a gente que nos van a dejar la estacada, cuando ya nos ha dejado, nos puede dejar otra vez la estacada. Él vio la obra de Dios. Y necesitaba hombres con denuedo, hombres valientes, hombres echados para adelante, hombres y mujeres capaces de seguir adelante a pesar del sufrimiento y de las cosas que podían ocurrir.
Pero cuando tú ves la vida de un hombre, en este caso de Juan Marcos, tú podrás ver que la apuesta que hizo Bernabé por Juan Marcos fue una apuesta preciosa, preciosa. El hombre cambió, Pablo lo entendió, tráetelo como útil para el ministerio. Y además de todo esto, hermano, hay otra cosa que no se nos puede pasar desapercibida. Otra cosa preciosa. Y es que este hombre tuvo un nuevo comienzo, tuvo una nueva oportunidad. Fue colaborador de Pablo, fue a los viajes misioneros con su tío. Y además escribió el Evangelio de Marcos. Y además escribió el Evangelio de Marcos. ¿Te parece? Es impresionante, y todo porque en un momento dado el hombre que miraba el corazón, el hombre que miraba a la gente, el hombre que le daba oportunidades a la gente, el hombre generoso como era Bernabé, se fijó en él y dijo, vamos a continuar. Y tenemos el Evangelio de Marcos, precisamente por eso, entre otras cosas, ¿no? Entre otras cosas. Esto es maravilloso, hermano. Esto es maravilloso. Es algo realmente de lo que ocurre en la obra de Dios. Quería decirte, antes de terminar, algunas cosas con el tema de los desacuerdos, el tema de las confrontaciones y de las peleas. Si dos hombres como ellos espirituales, amantes de Dios, se respetaban, se querían, se aceptaban, si dos hombres como ellos fueron capaces de tener ese comportamiento y ese paroxismo, ese perder el control, ¿qué te voy a contar de ti y de mí? ¿Qué te voy a contar de ti y de mí? Si dos gigantes de la fe fueron noqueados por una pelea, ¿qué te voy a contar de nosotros? Quiero decirte, hermano y hermana, en esta tarde, que déjame que te lo diga, si me gustaría decírtelo de otra manera, y otra forma, pero no encuentro otra manera. Los desacuerdos en la vida son inevitables. Los desacuerdos en la vida son inevitables. Los enfrentamientos son inevitables. Pero no solamente en la iglesia, en el matrimonio. Los enfrentamientos en el matrimonio son inevitables. Ya me gustaría a mí decirte que es imposible que un matrimonio no tenga confrontación y se pelee. Ya me gustaría a mí decírtelo, pero sería un mentiroso. Porque yo conozco todos los matrimonios que yo conozco, menos el mío. Todos los matrimonios que yo conozco tienen... Está grabando, ¿no? Todos los matrimonios tienen momentos de pelea. Todos. Alguna vez he contado que cuando en mi casa con mis padres, el piso de arriba, Matilde y Pepe, estaban todo el tiempo peleándose. Yo no sé, lo vieron 3 hijos, pero estaban todo el tiempo peleándose. Y como las paredes lo hacen tan finas, te enteras de todo. Y ahí estaban, y yo eran siempre, pero todos los días, peleándose a grito perdido. Todos los matrimonios, yo en la consejería, ¿cuántas veces habré escuchado delante mía, y matrimonios que se han peleado delante de mía? Y tú dices, si delante mía se pelean, ¿qué es lo que harán en sus casas? ¿Qué es lo que harán en su casa? Tristemente eso ocurre. Hay momentos en el matrimonio que nos peleamos, en la iglesia también. A veces también, esto de la iglesia, me encuentro con clientes que la idealizan también. Es que la iglesia primitiva. Pues déjame decirte que la iglesia primitiva había de todo. Y que la mayoría de las cartas que se escriben son cartas para poner paz en las iglesias. Porque había enemistades, había enfrentamientos, había falsas doctrinas, había familias que se enfrentaban, había maestros que se habían introducido con enseñanzas falsas, y se escribe precisamente para contrarrestar esto y para traer un poquito de paz en la situación. Y a veces pensamos que los creyentes del Nuevo Testamento eran creyentes. Los creyentes del Nuevo Testamento son igual que tú y que yo, porque son de carne, igual que tú y yo, y tenían también sus peleas y sus enfrentamientos. Por lo tanto, lo primero que quiero decirte es: los desacuerdos, tristemente, son inevitables. Otra cosa es cómo lo llevemos, esa otra película. Cómo llevemos los desacuerdos. Y te voy a decir otro consejo para eso. Cuidado cómo hablas en los desacuerdos. Cuidado cómo hablas en los enfrentamientos con tu pareja, con tus hijos, que esa es otra, que a veces a los hijos no lo hablamos, a veces les discutimos, les gritamos a los hijos.
Y a veces los hijos con los padres también, Estamos en una sociedad que nos hablamos a gritos, que nos hablamos a gritos, que no sabemos pararnos, que no sabemos hablar, que no sabemos escucharnos. Bendito la persona que sabe escuchar. Y tenemos que, cuando los desacuerdos que llegan y llegarán inevitablemente por una o por otra cosa, llegarán los desacuerdos, los enfrentamientos. Pues en esos momentos ten cuidado cómo hablas. Ten cuidado cómo hablas. No es lo mismo decir una frase que María Ángeles de Broma le dice a mi mujer petarda, pero lo dice con cariño. No, al revés, tu mujer. Bueno, a mí, vale, muy bien, pues con una petarda. Mi mujer, gracias. Mi mujer le dice a María Ángeles petarda hacía mucho tiempo, pero no es lo mismo decirle, María Ángeles, eres una petarda. No es lo mismo decirle, eres una petarda. No es lo mismo, El tono es diferente y el fondo es diferente. No es lo mismo de hablar cuando tú estás hablando con tu cónyuge, no es lo mismo gritar, perder el control, a decir las cosas. Hay que tener cuidado con las formas. El problema no es lo que decimos, hermano, olvídate de eso. El problema no es lo que decimos, el problema es cómo lo decimos. Cómo salen por esta boquita, salen ranas y serpientes, y sale boquerón y sale de todo, a la hora de hablar con la persona. A veces me encuentro con personas que me dicen, es que yo soy así. No, déjame decirte que no, que nos estamos engañando. Dios hace una obra en ti, Dios cambia tu carácter. Y si estamos en pecado, si hacemos algo que no está bien, tenemos que decir, Señor, ayúdame a hablar bien, ayúdame a controlar mi genio, ayúdame a hablar con paz, ayúdame a saber decir las cosas. Ayúdame, Señor, al momento en que, no sé por qué tenemos la maldita manía de que en el momento en que alguien nos dice algo que no estamos de acuerdo, ya nos enfadamos. ¿Por qué nos enfadamos? En el momento en que alguien te dice, ya parece como que nos están acusando, como que por una tontería. O sea, aquí puede venir una persona que dice, oye, a mí me gusta, en vez de estar los bancos así, a mí me gusta más que los bancos se pongan más para el lado y que haya 3 o 4 bancos. Y ahora digo yo, ¿por qué? Es que aquí se ha hecho durante años. Y me enfado porque alguien dice que los bancos se pongan para el lado. ¡Qué tontería! Por eso voy a pelear y por eso voy a levantar la voz y voy a... Cuidado, porque a veces, hermano, las peleas en la familia, con los hijos, con los cónyuges, en la iglesia, a veces las peleas que son inevitables con los enfrentamientos, a veces van a más y a más, porque no sabemos cómo hablar. Y tenemos que saber hablar. Tenemos que saber cómo decimos las cosas, porque es tan importante o más que lo que decimos. La tercera cosa que te quiero decir también es, si estás en un desacuerdo, en un conflicto con alguien, de la familia, de la iglesia, del compañero, de un trabajo, ten cuidado con lo que hablas, cómo lo hablas, y en tercer lugar, ora por esa persona que está en desacuerdo contigo. Ora. ¿Sabéis una cosa que yo me he dado cuenta con el paso de los años? Cuando tú oras por una persona, normalmente se produce un efecto que tú no esperabas. Y el efecto que tú no esperabas es que el que cambia eres tú. El que cambia es uno. Es interesante, tú dices, Señor, ayuda a mi marido, mira cómo es mi marido, y al cabo del tiempo, hace unos cuantos meses, creo que lo comentaba, hace unos cuantos meses una hermana en Utrera me decía, una hermana que yo llevo trabajando con ella ya varios meses, con un problema con su marido, y a punto han estado de divorciarse, con 3 hijos. Ella me decía, es que no aguanto más, siempre con peleas, siempre con discusiones, y hubo un momento en que yo le dije, ¿tú estás orando por él? Evidentemente ella me decía que sí, siempre todo el mundo te dice que sí, pero al final yo estoy orando por él. ¿Tú estás orando de verdad? ¿Tú estás orando para que el Señor lo cambie? ¿Tú estás orando para
para tú tener paciencia con él? ¿Tú estás orando para que haya una transformación en la vida de tu marido? Y al cabo de los meses, hermano, al cabo de los meses, me vino un día, había ido a un campamento de mujeres, y en ese campamento de mujeres Dios le habló. Y a partir de ese campamento de mujeres, llegó, y ¿sabéis una cosa? La que cambió fue ella. No, ella estaba pidiendo por su marido. Yo le dije, ora por tu marido. La conferenciante de ese campamento decía, ora por tu... Era un retiro de matrimonio de mujeres enfocado en el matrimonio. Ora por tu cónyuge. Y ella empezó a orar por su cónyuge y al final quien cambió es él. A veces decimos, tú eres el culpable. Tú eres el culpable de que yo me enfade, que yo pierda el control. Tú eres el culpable. Y a veces, hermano, se nos olvida que a lo mejor yo también tengo parte de culpa. Que a lo mejor yo también soy culpable de cómo digo las cosas y cómo me enfrento. Y a veces tenemos que decir, Señor, ayúdame a actuar bien, bendícelo. Y como Dios es tan bueno y Dios es tan... siempre es así. Dios nos ayuda a nosotros y nos cambia a nosotros. Y nos da la paciencia a nosotros. Y nos da el amor a nosotros. Y nos ayuda a sujetar la lengua. Y nos ayuda a dominarnos. Y nos ayuda a ver las cosas buenas del cónyuge. Y nos ayuda a ver las cosas buenas de nuestros padres. Y nos ayuda a ver las cosas buenas de la iglesia. Y nos ayuda a ver las cosas buenas de esa persona con la que yo me he enfrentado, que yo he discutido, que yo me he peleado. Es decir, esta persona tiene muchas cosas buenas. Esta persona ama al Señor y tiene tal. Porque eso es lo que hace el Señor, nos cambia también a nosotros, nos ayuda también a nosotros, hermanos y hermanas. Por lo tanto, cuando hay desacuerdo, como pasó con estos dos gigantes de la fe, cuando hay desacuerdo y llegan momentos de pelea y de enfrentamiento, tristemente, cada uno se va por su lado, quizás tengamos que entender que los desacuerdos son inevitables. En el cielo no habrá desacuerdo ni enfrentamiento, pero aquí sí. Cuidado, cuando haya enfrentamiento, por favor, no pongas una bomba en tu boca. No pongas una bomba en tu boca porque vas a acabar y las bombas matan. Intenta dominarte, lee proverbios, memoriza versículos. Que Dios te ayude a tener dominio propio, porque es un fruto del Espíritu Santo. Y tú notarás que tu matrimonio va mejor, o con el compañero de clase, o con el compañero de trabajo, o con fulanito en la iglesia. Ten cuidado a la hora de hablar. No eches la culpa a los demás continuamente. No te defiendas. Simplemente habla de tal manera, por más grito que tú tengas, no significa que tengas razón. Por más que grites, no significa que tengas razón. Y por más que te enfades de un portazo, no significa que tengas razón. Y por otra parte, ora por el hermano con el que estás en desacuerdo, por el familiar con el que estás en desacuerdo, por el hermano en la iglesia con el que estás en desacuerdo, por tu cónyuge, por tus hijos, etcétera. Y piensa siempre esto: si dos hombres como ellos fueron capaces de llegar a esa situación, yo también. Y tenemos que llegar y entender que hace falta hablar, perdonar, seguir adelante. Esto fue lo que hizo Bernabé. Bernabé fue un hombre que aprendió a confiar en los demás. Fue un hombre que aprendió a amar a los demás. Fue un hombre que apostó, en el mejor sentido, por los demás. Hay una antigua tradición que dice que Bernabé volvió a Chipre. De hecho, el texto que hemos leído es interesante, porque Bernabé se fue con Bernabé, con su primo, con Juan Marcos, se fue a Chipre. Es interesante. Se fue a Chipre, su localidad, donde vivía, se fue a Chipre. Y Pablo y Silas pues se fueron a otra parte también. Cada uno se tiró por un camino. Y hay una antigua tradición que dice que Bernabé murió lapidado en Chipre.
murió lapidado por unos judíos que estaban en contra del cristianismo, estaban en contra de los cristianos, y lo lapidaron. Murió lapidado en Chipre, lugar donde vendió su herencia, su casa, lugar donde dio el dinero para la obra de Dios, para ayudar a los pobres, y allí murió lapidado, según una antigua tradición. ¿Qué encontramos en Bernabé el día de hoy, hermanos? Un hombre con los pies de carne, con los pies de barro, un hombre que no era perfecto, como ninguno de los que estamos aquí, pero un hombre que amaba profundamente al Señor, que amaba la obra de Dios, que el Señor después lo usó. A veces me encuentro con personas que te dicen, bueno, no fue tan malo, porque hubo dos equipos, uno se fue para un sitio, otro se fue para otro. Si lo miramos así, vale, no fue tan malo, pero déjame decirte algo, a Dios no le gustan las divisiones, a Dios no le gustan las peleas de esa forma. Dios quiere la unidad, Dios quiere la unidad, y no, Dios como soberano que es, después de ese desacuerdo, pues hizo, en vez de un equipo misionero, hizo dos, pero eso no significa que eso estuviese bien. Es como dice, bueno, ha habido una iglesia que se ha dividido y ahora hay dos iglesias, muy bien, pero se ha dividido la iglesia. Ese no es el plan de Dios. El crecimiento de Dios tiene que ver de otra manera, no iglesias dividiéndose, con enfrentamiento, con lucha, con dolores, con sufrimiento, etc., ¿no? Pues aquí dos hombres de Dios se dividieron, no tenían que haberlo hecho, y Dios en su soberanía pues hizo dos equipos misioneros que cambiaron el mundo, que siguieron hacia adelante. Que Dios nos ayude, que no tengamos paroxismo, que no nos enfademos de tal manera, sino que realmente, hermanos, en el desacuerdo seamos capaces de hablar, seamos capaces de orar unos por otros y seamos capaces de llegar a un acuerdo. Y si te cuesta mucho, ora siempre por la persona que estás en desacuerdo. Porque a lo mejor el que va a cambiar no es la otra persona, a lo mejor el que va a cambiar vas a ser tú. Amén. Si alguno quiere orar.